Bueno, antes que nada, Cande, bienvenida. Mil gracias por tomarte el tiempo de, bueno, compartir este ratito juntas. Cande ayer terminó de rendir su época de finales, uno tras de otro, así que hoy le estamos quitando tiempo de sus vacaciones. Pero bueno, Cande, gracias por tomarte el tiempo y bienvenida. Bueno, muchas gracias. La verdad, para mí un placer, no solamente formar parte del programa, sino también tener la oportunidad de compartir la experiencia, porque sé que quizás es a través de lo que más llega, de poder llegar a más gente, es de, che, a mí me sirvió y me sirvió por un montón de cosas, ¿por qué a otra persona tampoco le va a servir, no? Sí, 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 tal cual. Bueno, ahí vamos a ir entrando de a poco como en tu experiencia y demás. Antes de eso, me gustaría que por ahí te puedas presentar para la persona que está del otro lado, brevemente. ¿Quién es Cande? ¿Qué estudia? Quizás también si te animas a contar por qué elegiste, bueno, tu carrera. Nada, un poco que te puedas presentar. Bueno, mi nombre es Candela, tengo 21 años, soy estudiante de Ingeniería Industrial en la UTN. Elegí la carrera principalmente por el amplio enfoque que tiene en distintos niveles y en distintas áreas de una empresa, lo cual permite como una gran flexibilidad a la hora de poder trabajar en distintas áreas e incluso de especializarse en muchos campos concretos, que fue como lo que más me interesó, y esta también visión macro que se tiene de una empresa, de todas las variables, de todas las cosas que significa, fue lo que más me llamó la atención, y es una carrera que abarca en gran medida todo eso, y fue uno de los principales motivos por los cuales la elegí. Y me acuerdo que ayer, no, ayer no, el miércoles, en el encuentro, en el último encuentro, hablábamos de esta analogía de que el ingeniero industrial, ¿cómo me has dicho? Tiene un océano de conocimientos, ¿cómo era? De 5 centímetros de profundidad, así es. Sí, creo que es un gran resumen de lo que es la carrera para el resto que quizás no las conoce, que conocemos un poquito de cómo funciona todo sin entrar en tanta profundidad, ¿no? Pero como eso de saber un poco de todo fue capaz lo que más me interesó y no quedarme solamente en algo muy específico. Sí, es muy interdisciplinaria. A mí la carrera particularmente me encanta. De hecho, yo hice hasta tercer año de industrial. eh, y bueno, por cuestiones quizás de gusto, no la terminé, pero me encanta. Y de hecho son muy necesarios los ingenieros industriales en cualquier industria de lo que se te pueda llegar a imaginar. Quizás no tanto una industria de, quizás lo que uno se imagina más técnica de, no sé, Sí, una automotriz, por ejemplo. automatécnica Sí. o en todo, o sea, donde vos quieras ver, donde quieras hacer foco, hay un ingeniero industrial detrás de cualquier tipo de proceso, porque también es un poco, viste, el nexo o el que articula todas las áreas, quizás más técnicas, para que todo funcione en sinergia, ¿no? Así Porque es. justamente al tener como un poquito de conocimiento de cada cosa es como que habla muchos idiomas, así que me encanta. Eh, quizás, bueno, con Cande ya nos conocemos desde antes, somos medios del mismo pueblo porque venimos del mismo cole, Sí, del mismo cole secundario, no somos de la misma promoción, somos de años distintos, pero te podría decir que venimos casi del mismo rancho, sí, pongámosle. totalmente. Y bueno, por cosas de la vida, en el cole nunca hablábamos, nunca nada, y por cosas de la vida nos volvimos a encontrar dentro del programa. Si te animas ya como para ir arrancando a hacer como esta línea de tiempo, Ujú. si te animas a contar, recordando un poco cómo fue ese primer año, esa transición entre el último año de la secundaria y el primer año de la facultad, que, Bien. bueno, te encontrás con una realidad completamente distinta y te tenés que adaptar muy rápido. Sí. Así que, bueno, si te animas a contar un poco cómo fue, qué te encontraste cuando arrancaste la facu, qué edad tenías y cómo fue realmente después bajar a tierra. Bueno, esa transición fue capaz un poco más rara porque yo terminé el secundario en pandemia en 2020, entonces medio como que toda la continuidad de estudios y que quizás tenía, como que ese año frenó de repente porque casi no había evaluaciones, no había cosas para estudiar, entonces como toda esa quizás costumbre de estudiar todos los días, de ir haciendo las cosas de poco, hubo un año en el que prácticamente no lo hice, fue ocasionalmente, digamos, entonces ese fue como ya la primera cuestión a considerar. Y después el otro, como quizás problema, es arrastrar como las mismas formas de estudiar del cole a la facultad, teniendo en cuenta de que uno en el cole se organiza distinto, porque si bien tenés casi no sé si el doble de materias, pero muchas más, son mucho más cortas que las de la facultad. Entonces, como no saber cómo llevar de un punto al otro, fue como, bueno, sigo haciendo lo mismo que sabía hacer. Y en la facu sí me encontré con que quizás las cosas eran mucho más prácticas, eran mucho más de razonamiento, no eran tanto de memorizar, de aprenderse las cosas tal cual son. Entonces, quizás el primer gran desafío arrancó por ahí, porque ya no son
10 ejercicios, son 60, no son 3 tipos de ejercicios para resolver, son más. Entonces, como el hecho de, incluso en esto de ello, estaba muy acostumbrada a estudiar de memoria, eh, y como, bueno, eso en la facultad no te está sirviendo tanto. Como principalmente eso, el primer año fue eso, y de bueno, también otras cosas que al arrancar siendo virtual fue como muy distinto, no había contacto con los profes, con los compañeros, era todo como muy a la distancia y eso también como se me hizo muy raro. Sí, por ahí en la virtualidad, vos corregime si me equivoco, a mí me pasa que se mezclaba mucho el ámbito quizás personal con lo académico, que uno generalmente cuando vas a clases, en este caso vos ibas al colegio o ir a clases a la facultad, está bien marcado el espacio que es para tus cosas personales, para tu momento de ocio, para esos espacios donde el cerebro se enfoca en otra cosa. De repente es como estar haciendo todo en el mismo lugar y quizás por ahí como este hábito de planificación o de tener, viste, esa disciplina quizás a rajatabla, de decir, bueno, tal horario y en tal momento y lo hago. Quizás eso es como que por ahí, si había una falencia en ese sentido, la pandemia lo potenció muchísimo, porque bueno, ya no estabas, no era, bueno, voy al colegio y después capaz tengo una hora en mi casa y si en esa hora no estudio, eh, no voy a poder prepararme para el examen. No, o sea, era como, bueno, tengo todo el día disponible y eso al cerebro lo mata porque terminas haciendo nada, ¿no? Eh, y Totalmente eso, sumado también a como que te genera un ambiente de distracción, estar como todo el tiempo en tu casa, que sentís un ruido, que escuchas esto, que escuchas aquello, como que tampoco te obliga en cierto punto a concentrarte solamente en la clase. Y esto de que también capacidad, no sé, todo con la computadora, era como estoy todo el día al frente de la computadora, si no es para la clase, para estudiar, como que fueron factores que fueron sumando, eh, o esto de decir, bueno, cuando llegue a mi casa hago tal cosa, o cuando vuelvo a casa tengo que estudiar, es como, no, estoy todo el día acá. Entonces eso, como al no tener como quizás una rutina bien marcada, eso hizo que eh, no había tal rutina y y siguió sin haberla en pandemia, digamos. Entonces sí, después volver capaz a la presencialidad fue como más complejo en ese sentido. Y también porque sí, hay muchas materias, sí, sí, aparte hay muchas materias que, por ejemplo, no sé, relacionadas a dibujo y demás, que es muy difícil aprenderlas cuando uno no está en el aula. Entonces, como que se generó esa distancia que también se traslada al ámbito de estudiar, digamos. sí, 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 por supuesto. O sea, con todo el cambio, digamos, de rutina, de forma de estudiar, de volumen de horas de cursada también, que implica la facultad, y no es que vos ya venías como con un hábito, quizás venías con un hábito re bueno de estudio y la pandemia te cortó todo y fue como, bueno, o sea, es arrancar casi desde cero. Sí. Eh, Vos sabés que hablaba hace un tiempo con una profe de la Facu, que ella es ingeniera química, y hablábamos de esto también de la pandemia, de, bueno, ella como docente lo que había observado, bueno, también en su forma de dar clases, o sea, todos nos tuvimos que adaptar, no solo los alumnos, sino los profes también sufrieron mucho, y ella me contaba esto de que desde su percepción, quizás la pandemia dejó más en evidencia que no tenía esa capacidad de autodidacta, digamos, ¿no? Quien no la había desarrollado es como que lo dejó extremadamente en evidencia porque es tal cual. O sea, yo coincido, es decir, bueno, si no tenés esa capacidad de que nadie esté atrás tuyo, o quizás esa contención que te da el colegio, que la realidad es que ya en la facultad no la tenés. O sea, la facultad es muy parecida a lo que se vivió en pandemia. Está bien, en pandemia hay profes que no daban clases, o sea, había toda una dinámica media extraña que nadie sabía cómo proceder. Pero desde uno siendo estudiante, hoy en día decimos si no es así, o sea, vas a la clase, pero después todo lo demás es exclusivamente tu responsabilidad, e inclusive si no vas a la clase nadie te obliga, o sea, es como que no, tampoco tenés esa contención del colegio de decir, bueno, capaz, no sé, tengo determinada cantidad de faltas, o no, o me presenté y no me presenté y me preguntaron por qué no vine, no, en la facultad nadie te persigue, digamos. Sí. Bueno, ya en ese sentido ibas como más preparada al primer año de Facu, y en la secundaria, o cuando entraste a la facu, vos me decís, bueno, traía como esta forma antigua de estudiar, que capaz es la forma de estudiar que fuiste como, quizás sin darte cuenta, aprendiendo o incorporando en la secundaria, porque tampoco es que alguien te enseña a estudiar, ojalá hubiera alguna materia en el colegio que enseñara efectivamente cómo organizarse, cómo estudiar y demás. Bueno, ¿cómo era esa forma de estudiar? O sea, si yo hoy te decía, bueno, hoy que estamos grabando es 20 de diciembre. El 20 de enero no hay clase, pero vamos a suponer que sí, el 20 de enero tenés un examen. O sea, tenés un mes desde hoy que estoy avisando hasta la fecha. Bueno, ¿qué hacías vos en esa situación? O sea, ¿cómo te preparabas o qué hacías desde el día en el que conocías la fecha?
Bueno, por ejemplo, siempre arrancaba resaltando si tenía un apunte físico, resaltando definiciones, temas principales, títulos, subtítulos, como siguiendo un orden de colores, quizás como para tenerlo más catalogado, pero era principalmente eso, fórmulas, aclaraciones, notas que se fueron diciendo en clase, lo vuelco todo en ese apunte. Y después, por lo general, casi siempre hago un resumen, la mayoría de las veces escrito porque me resulta más cómodo y siento como que así se graba más, ¿sí? Al tenerlo como en papel. Claro. Eh, Organizando toda esa información que estaba en el apunte, filtrando los temas que no entraban, los ejemplos o los detalles que eran como muy específicos y dejando solo lo principal, o lo que yo consideraba principal, ¿no? Y después era prácticamente, no sé si 100% de memoria, pero era leer Era y leer, releer leer y que y quede. eternamente releer. Eh, sí, también entendiendo, por ejemplo, en el secundario había profes que sí capaz te pedían un desarrollo, era como, bueno, sí aprender cómo explicar ese tema, pero fuera de eso, Cero, no hasta ahí más. llegaba. Después con las partes prácticas, lo mismo, agarrar la guía de ejercicios, agarrar las fórmulas y Y arranque. resolver a cuatro manos todo lo que pueda. Básicamente era esa la forma Acá de estudiar. resolviendo. Sí, sí, bueno, en el secundario eso funciona porque, vos decís, agarro, leo, subrayo y bueno, después capaz hago un resumen y veo qué me queda. Capaz que Sí, cuando tu resumen es de una carilla o de una página, digamos, en total, o una hoja, bueno, sí, porque leíste lo que tenés que memorizar era un renglón, digamos, nada más, sí, y ya después con comprender era como, bueno, capaz que no me acuerdo lo que decía ese renglón textualmente, pero como lo entendí, ahora, ¿qué pasa cuando tenés materias de 12, 15 unidades, capaz, me acuerdo en el primer año del Facu, los parciales de física teórico que eran de las primeras 6 unidades, que vos decís, pará, o sea, vengo de estudiar un temita cortito que en una página ya me entraba sí, el resumen, a estudiar 6 unidades que son todas diferentes, obviamente tienen una relación, pero bueno, viste esto de decir, bueno, hago el resumen, sí, pero el resumen tiene 20 páginas, o sea, si sí, no hago algo más, como que te das cuenta de que no queda. Y con los ejercicios también, vos decime cuánto tiempo te llevaba a hacer todos esos ejercicios, porque hay guías que son, no sé, 80, 200 ejercicios por unidad, es como desorbitante. sí. Sí, la verdad que sí. Y aparte tampoco se volvía, tampoco se volvía práctico. Era como demasiado tiempo en hacer lo mismo, lo mismo, lo mismo con otros números. A la larga te das cuenta de que no es práctico, pero como dentro de lo que sabes es como la única forma de aprender a hacer los ejercicios, digamos. Claro, Entonces era como, con lo que tengo, con lo que sé, con lo que está al alcance, es seguir resolviendo. Entonces tampoco se volvía práctico y sobre todo con los teóricos, por ejemplo, es esto que vos decís, tener que resumir, por ejemplo, el libro de Física uno que por lo general se usan libros de volumen grande, y también tener una unidad de 40, 45 páginas, tampoco se vuelve, hasta diría como que útil tener que hacer un resumen por cada una de esas unidades, porque te termina quedando un montón que tampoco lo terminas estudiando precisamente por eso, porque tenés como mucha información que no está bien compactada, entonces estudias hasta donde llegas. sí, 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 tal cual. Yo me acuerdo que yo era full, pensando, digamos, en esa transición también, Sí, situándome en ese contexto, yo era full resumen, yo hacía resúmenes de absolutamente todo, y cuando empecé a encontrarme con quizás definiciones que ya no eran textuales, que eran todos símbolos, era como, bueno, ¿cómo resumo esto? O sea, ya es como que la técnica queda obsoleta o tenés que darle como una vuelta de rosca si es que querés seguirlo usando. Y también me acuerdo, decía, bueno, agarro y hago, no sé, un glosario de esta materia que es recontra extensa, o decir, ponerle química, materias así que vos decís, bueno, si no hago un glosario de los términos, viste, uno va como improvisando, y al final nada de eso servía, porque decía, bueno, sí, ahí está la definición, pero la definición está en el glosario, no en mi cabeza. Entonces era bueno, sí, si la leo, la entiendo, porque son cosas que si uno lo razona, tiene lógica, ¿no? Como si yo te digo, bueno, el cielo es azul. Sí, si lo pensás, sí, el cielo es azul, pero vos tenés que ser capaz de decirme de qué color es el cielo sin fijarte o mirar para sí, arriba o sin fijarte en el apunte, digamos, ¿no? sí, Es como esa transición que yo creo que es una de las más complicadas, sobre todo en carreras, cualquier tipo de ingeniería, que como vos decís ya no es el teórico, o sea, ya con entender no alcanza, porque a vos no te van a dar un ejercicio como el de la guía, te van a dar un ejercicio que no tiene nada que ver al de la guía,
y vos aplicando la teoría, capaz que de 3 unidades juntas, te tenés que dar cuenta de cómo resolverlo. Entonces ya es otra capacidad crítica, viste, que es, bueno, ni blanco ni negro. ¿Es gris o tengo que empezar a buscar otro color? Porque esa es la, digamos, la forma de pensar que tiene que tener, en este caso, un ingeniero, ¿no? Un profesional. Eh, bien, o sea, en ese primer año, en esa primera transición, seguías haciendo eso. Y bueno, principalmente, ¿por qué te empezó ese ruido? Por esta cuestión de no ser productivo, de, bueno, te llevaba mucho tiempo, llegabas a ver todos los temas para los exámenes. La verdad que la mayoría de las veces, cuando, sobre todo relacionado a a los teóricos, la verdad es que siempre quedaba algo en el tintero sin ver, sin llegar a, es como bueno, llego hasta repasar un poco como para tener idea y nada más. Y sobre todo me di cuenta y me empezó a hacer ruido, primero de saber que tiene que haber otra forma. Es como algo más tiene que Puede haber, ser así, que sea claro. más útil y sobre todo el hecho de decir, no tengo que, yo soy una persona que no puede pasar de largo, por ejemplo, para estudiar, no puedo. Entonces tampoco me resultaba útil estudiar a la noche. Entonces, bueno, tengo que hacer algo para aprovechar mejor las horas del día en las que sí estudio, en las que sí tengo disponibles y en las que tengo como, estoy como atenta y despierta, si se quiere. Entonces como que fue un poco también de ahí de decir, no puede ser que esté 4 horas sentada con dos, tres unidades teóricas y que termine aprendiendo menos de la mitad, porque no se puede, o sea, no termina siendo útil, no termina siendo productivo, y termino como, ya después de esto de, no sé, 1 hora y media, 2 horas, ya es como que se te empiezan a cruzar las palabras, no terminas entendiendo lo que lees, haces todo mucho más lento y estás como en el limbo entre decir, bueno, freno ahora un rato o si freno no llego, digamos. Entonces era ahí como decir, si paro ahora, me tengo que quedar hasta las, no sé, 2, 3 de la mañana, pero si sigo, como estoy cansada ahora, eh, tampoco voy a llegar. Y es Fue como como eso. elegir lo menos Exacto, peor, ¿viste? Porque así si sigo, exacto. pero me doy cuenta de que no estoy entendiendo, de que no estoy reteniendo o fijando la información, porque es una sensación extraña, pero uno literalmente lo siente. O sea, cuando no estás Sí, sí. entendiendo nada, cuando ves o lees y te das cuenta de que el cerebro está como apagado, o sea, que no está prestando atención o lo que te decía, o sea, lo lees, lo entendés, pero no, si intentás recordarlo, no, te das cuenta de que no está en la cabeza, ¿no? Exactamente. Y llegar a las 2 3 de la mañana, cuando ya estás quemadísima, es como decir, ah, si no pude aprenderlo o incorporar o retener en el momento más productivo, digamos, del día, de mi pico energético, cuando estoy más despierta, más atenta, más todo, a las 2 3 de la mañana, cuando tampoco sos una persona que tiene ese hábito, digamos, que ya a ese horario tu cerebro está acostumbrado a estar en el décimo sueño, tampoco Exactamente. sirve, digamos, ¿no? Y vos también, vos haces danza, ¿no? Así es. Bien, y me imagino que en ese momento, digamos, en esa transición, seguías, ¿no? Entrenando. Sí, seguía yendo a danza, principalmente porque era la única actividad física que hacía y siempre fue como este desconector. Y también llegaba un punto en el que era, bueno, en esa época tomaba clases los sábados, entonces dentro de todo la semana la tenía libre como para estudiar, pero lo mismo también es, varias veces fue, bueno, si tengo que rendir el lunes, pienso, si veo que no llego, de ir a danza el sábado, que tampoco era algo que quería hacer porque disfrutaba mucho y era como mi momento aparte de la semana. Entonces eso, como podría hacer como las dos cosas sin tener que resignar una o la otra. eh, y incluso en el primer año que estuve en el facu también estaba yendo inglés, estaba terminando en una academia de inglés, entonces de pronto eran las tres cosas juntas. Lo mismo, tener exámenes en un lado, exámenes en el otro y sentir que las horas del día no me alcanzaban. De que la semana tenía que tener 8 o 9 días. Sí, sí. Imagínate, nos morimos. No, no, fue así y fue como, bueno, como medio esto también era de, bueno, el último año de inglés, como el último esfuerzo si se quiere, pero bueno, o sea, la carrera y danza seguían por detrás. Seguían estando, No, claro. no era algo que se terminaba ahí también. Entonces, fue ahí como también eso de decir, bueno, le quiero dedicar tiempo a otras cosas y no esto de encerrarme a estudiar todo el día. Sí, sí, tal cual. Fíjate, bueno, por eso justo te preguntaba lo de danza, que esta forma de manejarte, porque fíjate que es como, a ver, son hábitos, es un estilo de vida, digamos, ¿no? O sea, uno para mí Sí, dice, bueno, es ahora porque soy estudiante o porque para este examen. No, o sea, es un estilo de vida, o sea, como vos te manejes, como vos te organices, como vos estudies, o sea, la cantidad de tiempo que te lleva cada cosa, es literalmente un estilo de vida. Y ese estilo de vida que vos tenías
académico, se podría decir, no era compatible con el día a día ideal para vos. O sea, esto de decir, quiero tener tiempo para mí, quiero tener tiempo para, bueno, seguramente mis cosas personales, mis amigas, mi familia, ir a danza, estudiar inglés si quiero, o sea, está bien, son decisiones personales, pero decir, a ver, si yo quiero seguir haciendo danza, tengo que poder hacerlo, o sea, tengo que encontrar una manera de hacerlo. Y ya sea que el día de mañana no quiera hacer danza y quiera ir al gimnasio, ya sabes cómo equilibrar, digamos, ¿me explico? Sí. Y si querés, no sé, ir a inglés todos los días, 8 horas, también se puede, ¿me explico? O sea, es como desarrollar o aprender las formas para poder organizarte y equilibrar cada aspecto de tu vida, sea lo que sea que vos quieras hacer. Yo siempre cuando los chicos entran en el programa, chicos y chicas entran en el programa, yo siempre les digo, bueno, ¿qué hacemos? Contame qué haces en tu semana. No, bueno, estudio. Bueno, yo sé que estudias, pero ¿qué más haces? O sea, contame qué te gusta hacer, qué deporte te gusta ir al gimnasio, te gusta ir a danza, te gustaría arrancar cerámica, te gustaría juntarte con tus amigos los miércoles a las 2 de la tarde a tomar mate. O sea, ¿qué es lo que querés hacer? O sea, ¿cuál sería tu semana ideal o qué debería tener tu semana para que vos llegue el domingo y estés contento, contenta? Y ahí empiezan, bueno, no, yo me gustaría ir al gimnasio, pero si es que se llega a poder, no, sí, o sea, es que primero tenés que definir qué es lo que querés hacer para equilibrar todo eso con la carrera, o sea, ver de qué manera se pueden compatibilizar, ¿no? Eh, bien, o sea que también tenías como esta, eh, como esta otra presión, si se quiere, positiva, ¿no? Yo me acuerdo Sí. cuando también hacía patín, competía y demás, que yo para mí no era una opción estudiar de noche o estudiar un fin de semana. Yo me puse esa regla. Fines de semana no son para avanzar en cosas tan importantes como es la carrera. Porque uno tiende como a dejar para el fin de semana, ¿viste? Me hace acordar ese espacio en tu casa donde, bueno, esto no sé dónde ponerlo, bueno, lo dejo ahí, en ese rincón. Bye. Sí. Claro, bueno, el fin de semana es como que uno tiende, viste, a usarlo de esa forma. Y la realidad es que en 2 días no vas a poder ponerte el día o hacer lo que procrastinaste 5 días, porque no dan los cálculos, ¿no? Y la realidad es que si vos dejaste todo por el fin de semana y el fin de semana pasó algo, vino gente a tu casa, te enfermaste, tenés un cumpleaños o lo que sea, no hiciste nada en la semana y el fin de semana de repente ya no contás con esos 2 días. Entonces yo tenía esa regla, viste, de que el fin de semana no era para avanzar en cosas tan importantes que sabía que sí o sí tenía que hacer como estudiar. Bien. Eh, y bueno, hoy en día obviamente aplica lo mismo para el trabajo. Sí, sí. Entonces yo decía, bueno, en la semana sé que estoy a 1000 porque también iba a clases, cursaba 2 carreras en ese momento, entrenaba, pasaba la mitad de mi día entrenando, o sea, era como bastante complicado. Pero bueno, yo tenía que buscar la manera de poder avanzar en la semana. Y lo que te decía, o sea, para mí tampoco era opción acostarme un día a las 3 de la mañana porque yo me levantaba a las 5 para ir a entrenar, entonces no podía acostarme más de las 10 de la Sí. noche porque el otro día no rendía. Entonces, digamos, por ahí está bueno tener, viste, como estas otras prioridades tan marcadas de decir, bueno, esto yo lo quiero hacer sí o sí, y tengo que buscar la manera, ¿no? Porque se puede. Eh, Así que bien, entonces, estábamos en ese momento de caos total. En las materias, de igual manera, digamos, fuiste avanzando en las materias, o sea, fuiste superando los exámenes más allá por ahí de estas formas que vos sabías que no eran las adecuadas, ¿no? Sí, o sea, era como también esto de decir, bueno, por ahora me funciona, o sea, como hasta que encuentre algo mejor, como que sirve. Eh, no es lo ideal, cumple con lo que necesito hacer, digamos. Que era también es el tema, es como, sé que esto no es lo mejor, pero me está funcionando. Entonces, era como un poco la resistencia de decir, bueno, es como quedarse en lo cómodo quizás o en lo conocido que sabes que te funciona, aunque significa estudiar 6 7 horas por día. Eh, pero lo mismo, era como muy complicado en épocas de muchos parciales, entiéndase junio, octubre, noviembre, porque para mí danza nunca fue una opción dejar, porque si no empiezo a caminar por las paredes, como quien dice. Entonces, era como, también esto de tener como otra obligación y otra responsabilidad, también te exige a, bueno, tengo que hacer las cosas cuando tengo el tiempo para hacerlas, porque si no voy a empezar a resignar otras cosas que no quiero dejar de hacer por no saber organizarme, digamos. Entonces, sí era como, esto de me funciona, me sirve, pero como que me falta ¿A algo, qué digamos. punto? Sí, 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 en totalmente. realidad yo creo que muchas veces uno se encasilla como en esas formas porque es lo único que conoce. Es como, bueno, sí, me sirve. No, en realidad no te sirve, o sea, es lo único que conoce, entonces uno busca la manera de que, o sea, a ver, esa manera de llevar adelante la carrera
servía, pero si vos tenías 7, como decías recién, 7 horas al día de estudio y en épocas de exámenes tenías que hacer malabares, pero por Exacto. sí misma no es una metodología que sea sostenible en el largo plazo, ¿me explicó? Sí. Es como decir, bueno, sí, me funciona, pero ¿a qué costo, digamos? O sea, cuando vos haces el balance de entre lo que te aporta y lo que tenés que sacrificar, te das cuenta de que lo que tenés que sacrificar, digamos, esa parte de la balanza está en el piso. Exacto. Eh, Además, también cuando uno se tiene que inscribir en febrero a las materias, también es algo que consideras a la hora de decir cuántas materias puedo cursar. Porque quizás con ese método de estudio, a mí me pasó este año, por ejemplo, que me anoté a 9, dije, alguna va a quedar en el camino, pero también fue por esto, por decir, primero por mentalizarme que alguna iba a quedar en el camino y era como, bueno, esperando el momento que esa oportunidad aparezca para dejar alguna. Y también el hecho de decir, las técnicas de estudio que aplico me sirven entre comillas, si estoy cursando 4 o 5 materias, no si estoy cursando 8, porque el tiempo se me reduce a la mitad, porque no es solamente menos tiempo de estudio, sino también es más tiempo de clases. Entonces, me di cuenta de que, bueno, vamos por otro lado porque por acá no es. es que te limita mucho, o sea, fíjate que en el avance de la carrera, no me gusta decir perdés tiempo, porque en realidad todo, a ver, cada instancia, ya sea buena o mala, sirve, ¿no? Sí, Pero sí. dentro del contexto, te atrasás en la carrera, porque Sí, sí. el programa de industrial creo que tiene unas 8 materias por año, corregime si me equivoco. El primer año tiene, primero y segundo tienen 8, tercero tiene 9, cuarto tiene 10. Ah, o sea, la carrera más tranqui por suerte. Sí, tiene 42 materias en total el plan, sin contar las electivas. Claro, bien. Bueno, fíjate que estaba haciendo con esa forma de estudiar, estaba haciendo la mitad de las materias por año, justo la mitad. Sí, sí. O sea que te va a llevar el doble, si la carrera tiene 5 años, te va a terminar llevando 10 a ese ritmo. Y Sí, sí. encima, si voy a decir, bueno, hago 5, o sea, de las 9, hago 5 o 4, pero a un ritmo tranquila, relajada, o sea, ni siquiera eso, estás aplazando la carrera, ¿no? O sea, le estás alargando, le estás estirando, y así todo, en el día a día, estás estudiando 7, 8 horas, la pasas mal, bueno, corregime vos si me equivoco, Sí, sí. en esas fechas de examen imagino que muy feliz no estabas, que No, mucho no no. disfrutabas de la carrera. No, además, como sumado a todo esto, también es decir, bueno, curso 4 o 5 como para por lo menos regularizarlas y no quedarme libre, porque si curso más, sé que van a empezar a quedar y capaz en vez de, no sé, si curso 7 termino regularizando 5 por decirte, pero si curso 5 bueno, puedo promocionar 4. Como que sabes que las horas que no le dedicas a esas, le dedicas a las otras, pero siguen siendo muchas. eh, Sí. y es eso, o sea, es como que ir estirando todo el proceso con métodos que quizás no te terminan sirviendo a la larga, que no son sostenibles, o que son sostenibles si querés terminar la carrera en muy, muy lejano. Eh, es eso, o Sí, sea, no. y es Sí, como sí, tampoco saber qué técnicas de estudio o qué métodos de estudio me sirven para cada materia, porque esto era tipo indiscriminadamente, para todas las materias hago lo mismo, hacía lo mismo. Entonces era como, bueno, tiene que haber algo que para algunas materias me sea más útil que para otras. Y era principalmente eso, ¿no? Como, bueno, para esta materia sí me sirve, pero para esta otra no, pero lo hago de la misma forma. claro, sí, bueno, eso también es re importante lo que decís, porque muchas veces veo, leo o veo en las redes, qué sé yo, cosas pavadas que difunde gente que se lo ve a otra persona y lo publica en su cuenta, y por ahí yo veo que tiene, no sé, 100.000 me gusta o muchos comentarios y digo, espero que todas estas, que por ahí entro en los comentarios a ver alguien que diga que lo que están publicando es una pavada. Yo digo, no puede ser que los 100.000 comentarios que tiene esta publicación sea toda gente que le está agradeciendo que va a hacer lo que se está recomendando. Esto de decir, a ver, no hay técnicas mágicas, no hay métodos mágicos, o sea, son los métodos y las técnicas que están validados científicamente y saber adaptarlos a cada materia. O sea, no es que tenés que encontrar esa única técnica o ese único método que te va a servir para todas las materias y te va a solucionar la vida no existe. O sea, tenés que desarrollar la capacidad de saber elegir, que tampoco es algo de otro mundo o es tan complicado. Son las herramientas correctas, pero saber elegir, bueno, a ver, yo quiero aprender esto, yo soy una materia de la facultad, un curso de marketing, lo que sea, Sí. inglés, lo que sea. O sea, si yo quiero aprender esto, bueno, ¿qué tengo que mirar o qué tengo que considerarme o preguntarme sobre ese contenido para saber de qué manera mi cerebro lo va a aprender mejor? Digamos, ¿no? O sea, Sí, porque sí, es sí. como, siempre pongo el ejemplo, es como si yo aprendo un ejercicio de bíceps
y con ese ejercicio de bíceps quiero marcar todo el cuerpo. O sea, no, ese ejercicio de bíceps sirve para los bíceps, básicamente. O sea, no me sirve para piernas, para espalda, no, sirve para eso. Bueno, con la técnica funciona de la misma manera, literalmente. Bueno, ya hablamos de esa transición entre secundario y facu, esos primeros años de facu, y vamos a este año. ¿Qué dudas tenías antes de entrar al programa? ¿Cuáles eran esas inseguridades? Capaz, no sé, decir esto es para mí o me irá a funcionar. ¿Cuáles eran como esas inseguridades? Creo que principalmente eso, como saber si podía sacar algo que pudiese aplicar en el estudio en general de cualquier cosa, o que quizás si por el tipo de carrera podía funcionar o podía no funcionar, o si iba más orientado a cierto tipo de materias, de decir, bueno, materias principalmente por decir teóricas, como cómo se iba a moldar a lo que yo estoy haciendo, digamos. No tuve el miedo este de si, como sabía que algo bueno me iba a llevar, porque era como, estoy también en la necesidad de querer buscar eso bueno, y de querer encontrarlo, entonces sabía que eso también iba a ser un motivo para decir, bueno, de todo esto, ¿qué me llevo, qué puedo aplicar? Entonces no tenía como un miedo o una inseguridad tan grande respecto a eso, solamente el hecho de decir, bueno, ¿qué tanto puedo estrujar esto, digamos? Como con cuánto me puedo quedar. Claro, ¿hasta qué punto, digamos? Exacto, pero es como que también tenía como un abanico de opciones muy corto respecto a las técnicas de estudio y a la forma de estudiar, entonces fue como, sí que algo nuevo voy a encontrar, falta ver qué, digamos, Claro, eh, ¿qué es? ¿O por qué dónde va? es, exacto, pero como que ya venía siguiendo incluso como les cuenta y eso desde hace bastante rato y era como que encontré la oportunidad para decir, bueno, es ahora o es ahora. Bueno, venga, Eh, sí. Sí, sí, es sí, tal ahora, cual. entonces como que también fue eso, como decir, bueno, o sea, aprovecha la oportunidad. Nada de eso. Como que este año también estuve muy en eso de aprovechar oportunidades en muchas cuestiones, no importa, pero decir, bueno, una más. Bien, bien. Y bueno, yo yendo más como al momento, avanzando un poco más al momento donde nosotros tuvimos esa primera reunión, hacía foco principalmente en esto del manejo del tiempo, o sea, como que tu principal, si se quiere, objetivo no académico, o sea, que no tenga que ver específicamente con un examen, una nota, pero sí relacionado a la facultad, era esto de dejar de procrastinar, que te rinda más el tiempo. Yo me acuerdo que vos, en ese momento me habías contado que dividías la cantidad de tiempo que tenías entre las materias y que intentabas seguir como ese cronograma, pero que bueno, lo que decías recién, o sea, por ahí llegaba el día antes y te dabas cuenta de que había temas que había que sacrificar o que nada, que quizás tenías que dedicarle mucho más tiempo a cada materia, o sea, como que esa distribución por ahí no estaba bien hecha, el equilibrio en la semana. Eh, bueno, ¿cómo fue, o a lo largo, digamos, de todo nuestro proceso de trabajo, cómo fue ese cambio? O sea, yo obviamente lo sé, pero lo sé desde este lado, digamos, ¿no? O Sí. sea, sé que cuando uno tiene que hacerlo y uno tiene que hacer esa transformación uno mismo, bueno, no es tan color de rosa, no es tan fácil aplicar cosas nuevas, o sea, siempre hay una pequeña resistencia. Entonces, bueno, ¿cómo fue ese proceso de cambio? Arrancando por la planificación, porque fíjate que nosotros en lo que hemos trabajado, sí, el problema es de planificación o de gestión del tiempo, pero ese problema te engloba todo lo otro, porque es como, Mm. bueno, para planificar tenés que saber qué método de estudio usar, qué técnicas de estudio tenés que usar, porque cada uno lleva su tiempo, bueno, después cuánto tiempo va a llevar cada técnico, cada parte, ir haciendo el traqueo, ir viendo qué cosas van surgiendo en el camino, o sea, es como que son los tres pilares que si uno no funciona, ya, digamos, la rueda deja de girar. Sí, Pero sí. nosotros arrancamos hacer foco en el tema, bueno, planificación, hábito de estudio, definimos los bloques de estudio. Bueno, contá vos cómo fue un poco desde tu lado vivido ese proceso. Bueno, al principio fue quizás como un poco extraño, un poco raro el hecho de reducir bastante quizás a la hora de preparar finales el tiempo que le dedicaba a cada materia o que las sesiones de estudio sean como más cortas de lo que yo las venía haciendo. Si bien sí yo tenía esto de no estudiar una sola materia el mismo día porque esto de que era repetitivo y demás, y llegaba a un punto como que ya tampoco avanzaba y era como, bueno, corto con eso y voy con otra cosa, era como... em, también como el hecho de saber que una planificación también puede sufrir modificaciones y antes era como, bueno, porque tengo que avanzar, es como no, o sea, hoy tengo que hacer esto y tengo que hacer esto y si me quedó algo de ayer, lo mismo, esto de lo pateo para el fin de semana o lo pateo para cuando tengo un rato libre. Eh, y también entender que una planificación tengo que contemplar esas cosas que quizás es espacio que termina quedando sin usarse, pero
tener una idea de que van surgiendo cosas en el camino, pero sí principalmente como esto de sesiones de estudio más cortas, de lo que las venía haciendo, pero también me resultaron muy dinámicas y no me resultaron agotadoras. Entonces de pronto tener quizás como 2 sesiones de estudio seguidas no se me hacía pesado. Sí fue como la primera sensación, la primera semana de decir, terminé y estoy muy bien para haber estado, no sé, Estoy dos bien, me horas. siento bien. Claro, como que me resultaba raro y el hecho de decir como generar como una comparación entre las horas de estudio y lo que avanzo, digamos. Que antes era como, bueno, mientras más horas estudie, más voy a avanzar, pero quizás esas horas de estudio para tener el mismo avance no tienen que ser tantas. Tiene que estar bien organizado nada más, como principalmente eso. Y era esto también de decir, bueno, tampoco le estoy dedicando tiempo a otras cosas que también son necesarias o que también quiero hacer y las tengo que en algún punto u otro terminar resignándolas y darme cuenta de que se puede hacer todo. O sea, puedo ir al gimnasio, puedo estudiar para el finales, puedo ir a danza, puedo hacer un montón de cosas que solamente tengo que estar bien organizada. Y era principalmente eso, como decir, bueno, ¿qué es lo que tengo que organizar o cómo lo tengo que organizar? Era como que siempre aplicaba, no sé, un organizador semanal, si se quiere, y era como, bueno, eso se repite todas las semanas y raramente se modificaba. Pero la verdad me sentí como muy cómoda con eso. Después, respecto a las técnicas de estudio que apliqué, me fascinó totalmente aprender a hacer esquemas para las materias. Si bien antes quizás los hacía porque también me resultaba como más fácil, sobre todo cuando era un tema que tenía eh, como que le tenía que hacer como muchos zooms, si se quiere, en muchos como subtemas, me resultaba como más cómodo, incluso visualmente tengo mucha más memoria visual. Entonces, en parciales, por ejemplo, me acordaba algunas cosas porque sabía dónde estaban escritas o porque sabían con qué color estaban resaltadas, por decir. Entonces los esquemas como que ordenaron mucho eso que iba haciendo suelto y fue para mí una gran herramienta aprender cómo hacerlos. Esto de que tampoco tienen que estar llenos de información para que me sirvan o para poder estudiarlos. eh, Saber que con un par de palabras puedo explicar y desarrollar todo un tema, que no tiene que ser un mega hiper cuadro que me ocupe 4 hojas y que es igual de efectivo invirtiendo la mitad del tiempo. Eh, pero eso principalmente, como que tampoco me notaba como muy agotada y muy cansada y estaba preparando finales bastante pesados en cuanto a carga de contenido y era como, bueno, lo puedo hacer a la vez. Nunca me había pasado de preparar más de un final para la misma mesa o incluso para seguidas. Entonces fue como, bueno, sí se puede, o sea, lo puedo hacer ahora y sé que lo puedo hacer con otras materias cuando me toque y esto también de poder avanzar más, porque si no, no se vuelve práctico cuando uno tiene tantos finales, terminar sacando, por ejemplo, uno en una mesa y hasta la próxima, nada. Y que se pueden ir estudiando alternadamente, porque para siempre para los finales fue como preparo una materia y como me colapso de esa materia en 2, 3 semanas porque sé que pensaba que si quizás hacía dos en paralelo, era como, no, me voy a empezar a olvidar cosas de una o de la Claro, otra. te vas a confundir, es lo que... Sí. Exacto, voy a empezar a mezclar temas o no voy a llegar con una por preparar dos al mismo tiempo, voy a llegar a medias con las dos. Y principalmente eso, como me gustó mucho, como me impactó, digamos, el cambio en cuestión de algo tan básico, no en el sentido de simple, sino de que de Y que no era necesario. la gran cosa, o sea, de que no necesitabas Exacto. ser Einstein o, no sé, venir de otro planeta, sí, sí. Exactamente, como que es algo súper factible y que se recontra puede hacer y que termina siendo muy productivo con poco, digamos. Esto, sin tener sesiones de estudio eternas, sin tener que decir, bueno, hoy me encierro a estudiar y no hago otra cosa, sino que haciendo como esto un poco todos los días, bien hecho, me sobra tiempo. Bien, y fíjate, bueno, vos estudiabas, tenías un bloque de 2 horas, corregime si me equivoco, un bloque de 2 horas Sí. a la mañana y una de 2:30 de la tarde, o al revés Así- eran. No, Así. era de 2 a la mañana y de 2:30 a la tarde. Bien, o sea, con esos 2 bloques cada día preparaste 3 materias. Y fíjate que ni siquiera rendiste bueno, esta semana rendiste los 2 finales juntos, ¿no? Sí. Sí, Rendiste el lunes, hoy es viernes. Rendiste el lunes y ayer. sí, O sea, así ¿y es. cómo quedaste después de eso? Obviamente, a ver, obviamente hay que hacer un esfuerzo cognitivo al momento de estudiar, no es que es todo joda, o de que uno no tiene que poner nada de su parte, ¿no? Sí, Y obviamente que, bueno, todo lo que implica rendir un examen, o sea, todo lo que se genera, cansancio, o sea, hay cosas naturales de una situación que te expone que siempre van a estar, digamos, o sea,
teniendo los mejores métodos y demás, es como decir, no sé, no me quiero poner nervioso para hablar en público. No, siempre te vas a poner nervioso. Ahora el tema es hasta qué punto, digamos, ¿no? O sea, Sí, hasta sí. qué punto eso pasa. Entonces, más allá de eso, ¿cómo te sentís hoy después de haber rendido el lunes y haber rendido el jueves? O sea, a nivel quizás cognitivo, de cansancio, o sea, ¿cómo estás vos? O sea, o sea, a esta altura del año sí como que hay cierto nivel de cansancio, creo que también producto de venir arrastrando como la cursada, más como todo este último mes de preparación, entonces sí hay un cierto cansancio, pero no siento que estoy como agotadísima, que no doy más, que no puedo pensar. eh, o sea, sí como que me voy a tomar un tiempo como para descansar claramente, pero no noto eso como que es excesivo. Eh, Claro. Independientemente de las condiciones a la hora de rendir, de que uno siempre tiene nervios y se estresa un poco y demás, como que tuve mucha más tranquilidad de lo que suelo tener, de decir, bueno, confío en lo que sé realmente y en que lo puedo explicar, porque no es solamente como estudiar, sino también esto de cómo comunicarlo, teniendo en cuenta de que todos los finales son orales. Entonces, hay un gran porcentaje que se lo lleva a esa parte, que es algo que yo nunca había quizás considerado tan seriamente, quizás. Como que siempre era un pequeño porcentaje que se llevaba el explicar, pero era como, bueno, sí lo sé explicar, pero no preparo como ningún remate, si se quiere, a algún cuestionamiento en ese desarrollo. Es como yo tengo mi speech armado y no me saquen de Sacan eso. de eso, claro, que es Exacto. lo que pasa muchas veces, te sacan de eso y ya Y no te quedas en saben la nada. cómo. Y termina Sí, como incluso quedando, o sea, como revelando que quizás estudias ese desarrollo de memoria, cuando quizás no es así, pero no te preparaste para que te pregunten algo eso pasa. específico dentro de eso. Y eso es gran parte de comunicar, digamos, de no considerar esa parte, no de falta de estudio, si se quiere. Entonces, eso, como que también me llevo muchas herramientas de eso, de no solamente para exámenes, sino también para exposiciones, para presentaciones, de decir, bueno, esto es algo que también tengo que trabajar mucho, no solamente estudiar, propiamente dicho, Y digamos. fíjate que dentro del programa tenemos como esa parte, si se quiere, anexada de, bueno, herramientas para armar el discurso, de oratoria, lenguaje corporal y demás, porque no sirve de nada que vos, a ver, entiendas, estudies, fijes el conocimiento y después no sepas ni siquiera explicarlo, o sea, comunicarlo de la manera que sea, ya sea en un informe, ya sea en una exposición, en un examen, ya sea en una reunión, o sea, o aplicarlo si es algo más práctico de decir, bueno, sí, yo ya sé que, no sé, la definición de la derivada, pero ¿para qué me sirve eso, conocer esa información en la práctica? O sea, si yo no sé o no bajo a tierra, ¿en qué situación yo tengo que usar ese conocimiento? La verdad es que no sirve de nada, o sea, el que sabe, pero no sabe cómo comunicarlo, cómo usar eso que sabe, está en el mismo nivel del que no sabe, y es así, es como fuerte pensarlo y decirlo, pero vos pensá, ¿qué te va a diferenciar a vos el día de mañana como profesional si yo te hago una pregunta cualquiera relacionada a tu carrera y no me sabes cómo responder de una persona que capaz, no sé, qué sé yo, estudia medicina, o sea, que no tiene ni idea de tu carrera? Y la verdad que nada, porque ninguna de las dos personas me saben responder o resolver el problema. Entonces, fíjate que es extremadamente importante y es como vos decís, algo que siempre es como que se da por hecho, digamos, ¿no? Es decir, Sí. o por ahí uno se encasilla, digamos, en la etapa académica, ¿no? Como, bueno, me voy a ocupar de eso cuando sea profesional o cuando tenga el título. No, cuando seas profesional o tengas el título, ya tenés que tener eso incorporado, porque se Sí. sobreentiende que si vos ya, en tu caso, sos un ingeniero industrial, no te puede dar vergüenza ir a una entrevista laboral a pedir un trabajo, no te puede dar vergüenza solucionar o miedo solucionar un problema, porque ese es tu trabajo, digamos, ¿no? Es como si un médico se va a ocupar recién de aprender a empatizar con el paciente cuando arranque a atender, o sea, no, ya es tarde en ese momento. Sí, Y en la además, carrera, sí, creo que es sí, como muy parte del ser profesional, o sea, es como, no es algo extra o algo que se anexa, si se quiere, es como parte de lo es mismo. parte, sí. Y creo que mismo en carreras que también, bueno, al menos en industrial, a partir de cuarto año ya como que la mayoría son exposiciones orales y demás, es como es el momento ideal para, como incluso como esto de prueba y error, de decir, bueno, lo encaré por este lado, vi que no, pruebo por otro, y como que ir aplicando todo lo que uno sabe cuando quizás no sabe en qué cosas aplicarlo, es ese el momento, digamos, no en una entrevista. Sí, 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 tal cual. Es que la facultad, vos mismo lo dijiste, te forma. O sea, te forma. Hay muchas cosas que uno tiene que prever por su cuenta. O sea, en la Sí, universidad a vos te van a tomar.
un examen oral. Ahora, el curso de oratoria para aprender a hablar en público y aprender a expresar y comunicar lo que sabes, lo tenés que hacer aparte, o sea, eso es como que te tenés que ocupar vos y a la facultad te van a evaluar esa capacidad que ya deberías, se supone, tener desarrollada. O sea, por ahí el estudiante promedio se queda en, bueno, no, porque ahora es como que se quedan, viste, como un pollito mojado, no, porque ahora, porque soy estudiante, entonces no pasa nada si voy y le digo al profe medio así nomás las cosas, o le tiro palabras sueltas, o... No, o sea, te están evaluando de esa manera porque se supone, o sea, no te están evaluando como estudiante, están evaluando como profesional, digamos, ¿me explicó? Sí, sí, sí. Entonces se supone que ya tenés que prepararte para esa situación y las habilidades blandas lo complementan, o sea, de vuelta, ya sea, hablando ahora de, un examen oral, ¿no? Que fue mucho lo que trabajamos con vos, esto de, bueno, más allá de la oratoria, el miércoles lo hablamos, la oratoria, el lenguaje corporal, el saber leer la situación, el saber empatizar, más allá de eso, el cómo estructurar el discurso, digamos, porque si a mí me preguntan sobre un tema a desarrollar, no puedo decir, bueno, no, esto es así, así, así. O sea, tengo que dar una introducción, tiene que haber un desarrollo articulado donde todas las palabras se relacionen, que tengan nexos, no ser redundantes, ser claro, ser conciso, ser técnico y formal a la vez, que estén todas esas cosas y luego hacer una bajada a tierra de qué tiene que ver todo lo que acabo de explicar con el ámbito profesional o cómo eso se aplica o cómo, o sea, tiene que estar toda esa estructura. Entonces, eso también forma parte de las habilidades blandas y eso se hace en la sesión de estudio mientras uno es estudiante, digamos, ¿no? Entonces, fíjate que es como todo un mundo que generalmente se da por hecho o se obvia, digamos, y es lo más importante, o sea, el decir, bueno, obviamente, si yo no sé comunicarlo, quiere decir que no lo aprendí del todo, digamos, pero también está el caso donde lo aprendí y no me doy a entender. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Que es un proceso aparte, ¿no? Yo siempre digo por ahí, cuando me ofrecen resistencia al aplicar las técnicas de estudio, me dicen, no, porque yo voy a seguir haciendo el resumen, porque con eso ya está, y es como, no, o sea, esa técnica de estudio te ofrece o te ayuda en determinado punto, pero tiene un límite. Necesitas Sí. complementar con esta otra técnica porque es otro proceso mental diferente. O sea, tu cerebro se va a activar otra parte de tu cerebro, completamente diferente. Entonces no es una o la otra, sino dos. Bueno, con esto de las habilidades blandas pasa lo mismo. Bien. Entonces, bueno, un poco contaste cómo fue esa transformación en general, ¿no? Como, bueno, objetivo académico, lo dijimos hace un ratito, pero lo volvemos a decir, rendiste estos dos finales. Sí. ¿Y qué objetivos no académicos que quizás te hayas planteado vos personalmente lograste también o conseguiste, digamos, después de todo este proceso de trabajo? Creo que principalmente con muchas herramientas y esta capacidad de poder adquirir como el mismo volumen de conocimiento a través de distintas técnicas para distintas materias y saber que esto, como que todas se ayudan entre sí, de que no hay una sola y que también es esto de como la capacidad de poder definir o decidir qué me sirve para todo lo que sea, para lo que tenga que aplicarlo, y fuera como del ámbito académico, respecto, por ejemplo, a los ejercicios cognitivos, esto de, tengo como una serie de libros que quiero leer, y esto también hace como que los pueda leer como más fluido, como que pueda seguir una correlación como mucho más, como más fluidez al leer, no tener que estar volviendo todo el tiempo, ir creando como un escenario mental de lo que va ocurriendo y no tener que decir, no, pero esto estaba en la página anterior y no me lo acuerdo, o cosas por el estilo que no están relacionadas tanto capaz al ámbito académico, pero que también como que se corresponden, y principalmente como la organización de esto, ¿no? De no tener que dedicarle tantas horas a lo mismo para que me sirva, sino poder equilibrar todo, porque creo que a la larga es lo que termina haciendo que uno no termine reventado la semana. Porque es como si yo dijese, bueno, los lunes solo estudio, los martes solo entreno, los miércoles solo hago tal cosa. Entonces, como... Y esto de saber cómo alternar las cosas, ¿no? De decir hasta qué punto es efectivo que siga haciendo lo mismo determinada cantidad de horas, hasta qué punto ya veo que no me sirve y que como que hay cierto cansancio que no me permite avanzar, eh, de cómo, principalmente eso, de cómo combinar todo lo que uno tiene que hacer, dedicándole el tiempo que realmente necesita y no Sí, lo que tiempo quede. desordenante. Exacto. Sí, 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 tal cual. Principalmente eso. Y después respecto también a la oratoria, creo que me sirvió mucho como para ganar confianza en ese sentido de decir, como creerme yo también lo que estoy vendiendo, ¿no? Con cualquier cosa que uno tenga que explicar. No solamente quizás a la hora de un examen, pero a la hora de tener que explicarle a, no sé, un compañero, por ejemplo, el hecho de decir, bueno,
lo puedo hacer y eso también como que termina delatando qué es lo que me falta y qué es lo que no. Bien, sí, 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 tal cual. Sí, fíjate que si se quiere si lo tuviera que encasillar en una palabra, yo creo que diría autonomía, ¿no? Es como Sí, esto cien por de ciento poder, de ahora en más, manejar o utilizar las herramientas adecuadas, pero sin tener que consultarle a nadie, sin tener que... también los otros días hablaba de esto con una persona, de que, a ver, vos te podés ir a hacer preparar a una academia, por ejemplo, pero si vos tenés problemas para estudiar, la academia no sirve de nada. Me ha pasado porque he dado clases particulares y notaba esto de, bueno, te di la mejor explicación del tema con ejemplos, con qué sé yo, con todo, lo Sí, comprendiste, perfecto, pero hay una parte que es exclusivamente del estudiante donde tiene que ponerse en ese papel, tiene que sí, procesar en su cabeza esa información, y si el estudiante no lo hace, no sabe cómo hacerlo, vas a gastar un dineral y un tiempo tomando clases particulares sí, que no es que la clase no sirva, es que hay otro proceso que tiene que complementar que si no lo haces realmente no, no vas a sirve. seguir en el mismo lugar, ¿me explico? Sí, sí. Entonces también esto por ahí de, bueno, lograr esa autonomía es súper importante. Y todas estas herramientas que estuviste aprendiendo, que fuimos trabajando y demás, Mm. ¿crees que las podrías seguir aplicando como proyectando, digamos, al resto de la carrera, pensando quizás, bueno, para febrero tenés que sacar otros finales? Bueno, también para esos finales, para cuando curses, eh, ¿crees que podés seguir como adaptando de las herramientas? Sí, creo que sí, y creo que era como, como la cuestión principal que tenía quizás al principio de decir, bueno, me sirve para estas tres cosas que tengo que, tipo, para lo que tengo que preparar ahora, es algo que se puede ir trasladando y creo que también como que pude adquirir esa capacidad de decir, eh, esto es un proceso continuo, digamos, y esto que vos hablas también de la autonomía, de entender que por más que alguien te dé la mejor explicación del mundo, esa persona que te la explica ya lo sabe y es uno el que tiene como que terminar de adquirir ese conocimiento y que si no hace como ese pequeño trabajo, es inútil, digamos. La planificación puede estar 100% excelentemente bien hecha, pero si uno tampoco la ejecuta, como que también tiene esa parte. Entonces, pero sí creo respecto a las técnicas puntualmente de estudio, que sí, que son totalmente aplicables, no solamente para la carrera, sino para cualquier otra cosa que uno quiera estudiar. Entendiendo esto principalmente de que saber elegir qué técnicas van para el tipo de contenido o el tipo de examen que tengo que preparar, ¿no? Esto de si tengo que hacer foco en la oralidad también, de destinarle ese tiempo, como de, creo que me lleva mucho como todas las variables que uno tiene que considerar a la hora de rendir un final, que van más allá de la cantidad de unidades que tengo que estudiar, ¿no? Que termina como siendo irrelevante, entre comillas, a la hora de diagramar la cantidad de tiempo, de horas o de días que uno necesita para preparar algo, porque son detalles que al final es lo que termina haciendo que incluso uno tenga confianza con lo que va a rendir o no. Esto de decir, conozco todo el tema y lo recontra sé, pero no lo puedo explicar. Ahí se fue la mitad de la confianza en un examen oral, por ejemplo. Entonces, sí creo que me llevo como principalmente eso y herramientas que esto se pueden aplicar, como una lista de herramientas que uno puede aplicar, que te diría que lo único más importante es saber cómo indicar qué cosa sirve para el tipo de materia que uno tiene que estudiar, pero sí, es recontra aplicable. O sea, eh, sí, 100%. A cualquier momento. Fíjate que vos al principio contabas como toda esta primera transición, situación inicial, son, ¿qué? 3 años de facu, Sí, de bueno, venir así como arrastrando la bola de nieve, digamos que cada vez se hace más grande, de llegar a un punto quizás como de colapso, por decirlo de alguna manera, por hablarlo de alguna manera, y todo eso lo pudiste reversionar, dar un giro de 360 grados en 4 semanas. O sea, es un tiempo sí, absolutamente ridículo. Es decir, ¿cómo puede ser que vengo 3 años en la facu con estos problemas académicos que, bueno, ya sabías que necesitaban solución, pero por ahí uno estira, estira, estira hasta que ya no aguanta más? Y yendo a la forma de estudiar, o sea, la traías prácticamente de la secundaria y toda la vida, cómo algo que venís haciendo hace muchos años se puede cambiar en tan poco tiempo. Bueno, también, obviamente, con 100% de compromiso, porque es algo que tengo que destacar de tu caso particular. Recién antes de grabar te lo decía que ojalá todos fueran como Canve, porque la verdad es que todos los encuentros nos conectábamos y siempre había una retroalimentación del otro lado, que existe solamente si del otro lado uno aplica, porque yo te puedo dar la mejor técnica, el mejor método, la mejor herramienta, la mejor planificación, pero si vos no aplicás, realmente no se avanza, no sirve, porque como vos decís, uno tiene que hacer, aplicar, procesar, aprender.
Entonces, nada, la verdad es que fue un complemento perfecto. O sea, todo lo que fuimos trabajando lo fuiste aplicando. Sí. También fíjate que a medida que fuiste aplicando, hubo como un traqueo y hubo cambios que había que ir haciendo. O sea, no es que nosotros Sí, sí. planificamos y listo, y definimos unas técnicas y unos métodos, no. O sea, fuimos avanzando y hubo una retroalimentación de, bueno, este tema por ahí costó un poco más, esto por ahí no lo estoy pudiendo abordar del todo bien, siento que me está faltando esto, siento que, bueno, tema tiempo. Esta materia o este tema me llevó menos tiempo, ya lo terminé, y esta otra materia necesito más tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo puedo hacer ese cambio para destinarle el tiempo justo y la energía justa también a cada cosa, a cada tema, a cada materia? Fíjate que, nada, o sea, a mí siempre me maravilla eso, que en 4 semanas, 4 o 5 semanas, no sé bien decir exacto, pero un mes básicamente, Sí. cambiaste algo que venías trayendo hace cuánto, años, y que ya te queda, digamos, es un cambio, una transformación que no lo hubieses logrado si hubieses hecho un cursito grabado de técnicas de estudio o yendo a una academia que te explique los temas de física y los temas de economía y después qué, capaz ibas a probar y después y seguías en el mismo lugar, digamos. Sí, sí. Así que nada, increíble. Sí, yo la Tenés que verdad ver. estoy como muy contenta con eso, porque creo que también no era como decir, bueno, todo lo que vengo haciendo lo tiro por la borda, sino es como también adaptarlo. Es como, no es como el lavar todo eso, sino decir, bueno, como afinarlo, saber que eso me va a servir solo en ciertas circunstancias y que es parte de aplicar otras cosas, porque si no también es como esto de decir, bueno, ahora tengo que como cambiar el chip 100% y dejar de hacer lo que venía haciendo. Si no es, o sea, para mí lo fue como principalmente darle como una vuelta de rosca más, Un que era ajuste, como terminar de ajustar cosas que estaban como sueltas y a decir, bueno, si hago esto, puedo hacer también otra cosa para complementar, no es solo resúmenes o solo, no sé, tarjetas. O solo esquemas, es como, no, no, se pueden ser las tres cosas y eso no quiere decir que te vaya a consumir más tiempo para estudiar, ¿no? Em, al contrario, te agiliza mucho. Sí, Exactamente. Y como que esas distintas cosas que vas haciendo como que empiezan a resaltar qué son las cosas que te van faltando, que quizás si solamente hicieras resúmenes no te das cuenta, si solamente haces esquemas no te das cuenta, etcétera. Pero creo que es principalmente eso, ¿no? Y después esto de que también hay un grado de como voluntad, digamos, y compromiso del otro lado, porque la persona que lo está explicando ya lo sabe. tal cual. Es como, no le sirve hacer una planificación porque ya sabe cómo hacerla y ya sabe cómo le funciona. Entonces, y esto también de, que vos decías como de un curso grabado, que también te lleva mucho al error porque no tenés nadie del otro lado que te diga, che, esto está bien, Sí, no, vas sí. mal, eh, porque quizás eh, te pueden enseñar todas las técnicas del mundo y podés aplicarlas mal y está mal la misma. Mm, Entonces, sí. no Sí, o sirve. de nada te sirve, digamos, yo hablo desde el conocimiento porque he visto mucho de esto. Eh, Quizás que yo agarre, bueno, dentro del programa este que está la sección grupal, que quizás por ahí, para el que no sabe, tenemos una sección personalizada donde trabajamos uno a uno y una parte grupal donde tenemos clases, módulos de trabajo, donde se van trabajando todas las herramientas que Canta está diciendo de, bueno, qué técnicas estoy a aplicar, más allá de las que se están aplicando para cada materia. Y a lo que iba es esto. A mí no me sirve de nada decirte, bueno, tenés estas tres técnicas de estudio, están validadas científicamente, funcionan y demás, o que te diga el resumen consiste en transcribir o hacer una síntesis de la información Sí, y ponerle colores. El esquema es básicamente hacer un cuadro, o sea, no, ya sabes que un resumen es hacer una síntesis, ya sabes que hacer un esquema es básicamente organizar la información en un cuadro. Lo que uno no sabe qué es lo que termina de hacer de que la técnica funcione es para qué materia o qué tengo que mirar de la materia, qué se tiene que ir el esquema, qué se tiene que ir el resumen, porque lo que a vos te sirve no es el cuadrito ya hecho. Lo que a vos te sirve es el proceso de hacerlo. Lo mismo con sí, el esquema, porque ahí es donde la cabeza trabaja y esto que decíamos de procesar la información. Entonces, ¿a vos de qué te sirve, por ejemplo, estudiar de un resumen que hizo otra persona? Quien procesó esa información fue la otra persona. Entonces, a vos no te sirve. Es lo mismo de leer el libro a leer el material, el resumen de un compañero. Porque lo que vos estás haciendo es leer. O sea, no estás haciendo más nada, no estás aplicando vos la técnica de estudio. Entonces, me parece que por ahí ese enfoque es quizás lo que también ayuda a hacer la diferencia de decir, bueno, a ver, el paso a paso es este, el paso a paso para hacer la síntesis es este, tenés que mirar esto, esto y esto, y también dependiendo de la materia, le vas a poner esto, vas a agarrar esto, vas a hacer esto otro. Eso es, digamos, lo que termina aportando. Que yo te diga, mira, el resumen es una síntesis, es escribir y la lectura es leer.
no te sirve porque son cosas que el estudiante ya sabe y justamente como es lo mismo que ya viene haciendo porque es lo único que sabe, no le funciona. O sea, es como decir, bueno, sí, yo sé que el resumen es transcribir, ya lo estoy haciendo, pero no me funciona. Entonces, bueno, que dice, ah, no, el resumen no es para mí, o la carrera no es para mí, o no, o sea, simplemente es, como vos decís, un ajuste. Viste que uno muchas veces piensa que tiene que cambiar radicalmente, no sé, hasta el apellido, ¿me entendés? Sí. Y uno no, es como un limitante, es como que uno no termina de arrancar porque dice, uy, pero a mí me pasó, uy, pero tengo que cambiar todo lo que hago y sé que va a ser un proceso complicado y frustrante, y porque uno ya viene cansado, digamos, ¿no? O Sí. sea, uno ya viene como, si no tenés un problema, no vas a buscar una solución, uno ya viene con un problema. Pero no, es simplemente ajustes en el punto correcto, en el momento correcto, que también, o sea, el cambio no se lograría tan rápido sin una persona del otro lado. Ahora tu transformación ya está, yo siempre digo, después del programa no los quiero ver más, no quiero que vuelvan, porque es realmente eso, es la transformación y ya habrá más autonomía total. Sí. Así que bueno, qué bueno que te hayas tomado también como el tiempo de hacer correctamente cada parte del programa, porque todo está diseñado para que obviamente logres lo que lograste vos, digamos. Eh, y bueno, ya para ir cerrando, no sé si querés agregar algo más. O- Em, Nada, como que estoy muy contenta, siento que es como muy completo todo, como que no solamente abarca esto de que era con lo que quizás yo pensé que me iba a encontrar, que era como, bueno, técnicas de estudio aplicadas a distintos tipos de materias o el material que tengo que estudiar o que rendir, sino que era como mucha más información, la administración del tiempo, la oralidad, y como complementado con, o sea, es como el combo completo, digamos, que es lo que te termina sirviendo para poder irlo desglosando en las distintas cosas que uno tiene que hacer, porque no es solamente una cosa, sino es como un conjunto de cosas. Y es esto también de como pegarle una lavada de cara, si se quiere, a lo que uno viene haciendo, que tampoco esto, como no hace falta dar un giro de 180 grados y a decir, empieza como un nuevo, totalmente No distinto, rumbo. claro, un nuevo rumbo, algo totalmente distinto, sino que es seguir trabajando con lo que uno sabe e ir incorporando muchas cosas que bien aplicadas son recontra útiles. Entonces me encantó eso, como que es muy completo. Eh, Abarca como todo, o sea, todo lo que necesitas saber del principio hasta el final. eh, y creo que es eso lo mejor, porque si no uno termina buscando algo en un lado, otro en otra cosa, eh, y termina sin concretar nada, digamos. Sí, es Así. como que las partes no se articulan. ¿Viste lo que decíamos al inicio, de que el industrial articula todo? Bueno, justamente, si uno trabaja por un lado la planificación, por otro lado, por ahí también lo veo esto, no, yo tengo mi agenda con mis cosas personales, mi agenda con la vida académica, y yo digo, pero, o sea, vos mismo, ya me estás diciendo cuál es el problema, o sea, ¿cómo vas a equilibrar las dos cosas si en tu Están cabeza separadas. están, claro, las dos áreas por separado? Eh, pero sí, 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 es tal cual como vos decís. Y también, bueno, muchas cosas nuevas, viste que vos al principio me decías por ahí que te quedabas sin como herramientas para la parte práctica, que uno dice, para la parte práctica hago ejercicio y ya está. Bueno, también se puede dinamizar, o sea, es como que Sí. solución hay, o sea, el camino está y tampoco es que uno inventa cosas, viste, traídas de otro planeta, o sea, es lo mismo que está estudiado hace años, solamente que, bueno, lamentablemente nadie viene y te explica cómo aprender, lo tiene que hacer uno. Pero bueno, nada, es súper valioso porque ya tenés la capacidad para aprender lo que quieras de forma rápida y segura, o sea, fijando esa información en tu memoria, que creo que es el objetivo, ¿no? O sea, de decir, voy a Sí. hacer un curso de lo que sea, quiero que esa información quede, o sea, incorporar esa información, que tampoco me lleve 15 horas porque necesito equilibrarlo con las otras áreas de mi vida. Así que bueno, buenísimo. Bueno, creo que estamos listas para cerrar. Mil gracias, Candy, por tomarte el tiempo, siempre con la mejor de las ondas, para, bueno, compartir tu experiencia. Para mí fue un placer enorme, me encanta trabajar con estudiantes, con personas comprometidas con sus propios objetivos y su propio desarrollo. Así que para mí fue literalmente un placer. Así que bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos, la verdad es que me llegó como un montón de cosas, así que nada, el placer fue todo mío.